Es una cifra tremenda para la Argentina. 52,9 es la cifra de pobreza que dio a conocer el INDEC hoy. Y si uno la compara, nosotros ya nos espantábamos con la cifra de pobreza que dejó Alberto Fernández, que era del 41,7. O sea que técnicamente la pobreza de este primer semestre de gestión del presidente Javier Milei aumentó un 11,2%. ¿Sí? Esto es la pobreza de la era Milei, pero atención, porque este porcentaje solo me dio hasta junio. Y entonces, de junio hasta hoy, fines de septiembre, seguramente siguió aumentando porque ya se sabe que aumentó el desempleo, aumentó cayó la actividad económica, cayó el consumo, o sea que seguramente la pobreza siguió aumentando. Si tuviéramos una foto instantánea de hoy, uno puede deducir que la foto de la pobreza sería mayor. Pero acá no termina la cuestión, sino que es particularmente grave la manera que se disparó el índice de indigencia. 18,1 es el índice de indigencia. Por si no lo recuerdan, ¿quiénes son los indigentes? Los que están en situación de calle, los que no llegan a comer lo suficiente, los que por supuesto seguramente no tienen trabajo o hacen changas de subsistencia. Creció hasta casi un quinto de la población, 18,1%. Este es el detalle doloroso. Se conocía una proyección, que era la proyección del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica, y todos decíamos, bueno, seguramente el INDEC va a dar un poco menos. Y sin embargo las cifras son muy parecidas. Carlos Burgueño, ¿qué análisis? Bueno, un gran fracaso. Esto es un gran fracaso. Por segunda vez en democracia, Argentina tiene más del 50% de pobres. Del 83 para acá, es la segunda vez que se da. En la democracia. En democracia, del 83 para acá. La primera vez fue el 2001, cuando llegó al 60 y pico. 66%. Ahora tenemos este 52,9%. Tercero en el ranking está la hiperinflación de Alfonsín con 38%. Entonces, menos que la hiperinflación de Alfonsín. O sea, hay más pobres hoy que en la hiper de Alfonsín. Que fue un desastre. O sea, es el momento en que Alfonsín le entrega, en octubre del 89, le entrega el mandato a Carlos Menem, la pobreza era 38%. ¿Lo destacás porque Adorni lo dijo hoy en la conferencia de prensa? Lo destaco son los números. A ver, después el funcionario puede decir lo que quiera, puede echarle la culpa al anterior. De hecho, ¿qué es lo que hicieron? Claro. ¿Qué es lo que hicieron? Le echaron la culpa al anterior. A ver, que también no asumen, perdón Carlos, pero no asumen que estos 6 meses son producto también de decisiones ¿quién gobernó estos 6 meses? del gobierno, sino es la herencia recibida. Esto nos llevó el kirchnerismo, a esto nos llevó Alberto Fernández, Cristina Fernández Kirchner, etcétera. Está bien, hay que ver cuánto dura ese truco retórico, ¿no? En algún momento se termina, ¿eh? No, y a ver, hay una parte de la población que lo cree, otra que no, por eso te digo, hay que ver cuánto dura ese truco retórico. Lo que indican, de paso, las encuestas recientes, todos los consultores indican que en estas últimas 2-3 semanas algo se quebró en el índice de imagen positiva del presidente Milei. Porque a los problemas claros, no necesitamos, la verdad, no necesitamos que el INDEC nos dijera que hay casi 25 millones de pobres en la Argentina. Lo vemos cotidianamente, cualquiera de su casa que nos está viendo sabe que la situación en las calles se ha vuelto intolerable. Ahora, no necesitamos esto. Lo que pasa es que el gobierno ha salido de cierta sintonía y en donde sigue haciendo cosas raras. Claro, yo te diría que antes no pasaba nada y ahora hacen más ruido. El asado en Olivos. El problema, exacto, cómo enfrenta el presidente Milei estas cifras. En lugar de enfrentarlas con humildad y decir, este es un duro sacrificio que necesitamos ahora para salir, qué sé yo, alguna zaraza, las enfrenta sacando pecho diciendo, bueno, sí, que hacemos un asado en Olivos. Y hoy, mientras se conocía el índice de pobreza, yo choluleo con Susana Jiménez en el balcón. Totalmente. Esto es lo que me parece que el contraste entre la dureza, 11,2 creció la pobreza en 6 meses, la era Milei, debe ser un récord semejante aumento, salvo la hiperinflación, salvo la caída de la convertibilidad. Mientras tanto, Milei, mientras se conocía el índice de pobreza, no está reunido con el gabinete y discutiendo la gravedad de lo que se acaba de conocer, está saludando con Susana Jiménez. Mirá, el INDEC iba a conocer estas cifras, como estaba previsto, a las 4 de la tarde. A esa misma hora, 4 de la tarde, porque está el posteo, Karina Milei
postea una foto con Susana Jiménez. A la misma hora, Rolando. Claro. Con lo cual uno a puede la pensar, misma hora, es una Ni un cortina de minuto humo. antes, Cholulián ni un es una minuto cortina de después. humo. 16 horas el INDEC sube a sus redes la información oficial y a su página web del récord de pobreza desde el estallido de 2001 2002 en la Argentina hasta acá, récord. Y a esa misma hora la secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente, el jefe, postea una foto con Susana Jiménez. Sí, sí. Eso no puede ser tomado bien, más allá de lo de la pobreza. Es que ellos Eso creen no... que eso es una cortina de humo para distraer. Hacen siempre ese mecanismo. Si aparece una mala noticia, instalan una denuncia de supuesta corrupción para que la tape. Y acá pensaron que tapaban con la foto de Susana Jiménez y el perro, Ahí lo tapaban la denuncia, tapaban la realidad de la pobreza. Pero es grave, porque si uno hace la lectura puertas adentro, sabe, ¿no? A ver, los políticos se manejan con los números y las encuestas. Sabemos, y hace ya 3 meses, 4 meses, que al gobierno de Javier Milei, el efecto paciencia y tolerancia del que se hablaba al principio de su gobierno, se le está, la verdad que cada vez tiene menos. A ver, hablaban de números. Hay una frase que siempre el presidente y los libertarios citan, que es de Milton Friedman, que es primero los datos. La pregunta es, y supongamos que era inevitable que la pobreza subiera porque había que hacer un ajuste, porque había que ir a una situación fiscal más de equilibrio. Supongamos que tomamos eso como cierto, cosa que era así. No, la Argentina no podía seguir teniendo más déficit fiscal porque no lo podía financiar, y si lo financiaba emitiendo, y eso es más inflación. La pregunta es, ¿por qué se logra o por qué se llega a este número, a este porcentaje casi récord de pobreza, y si era inevitable? El déficit del 2023, que fue un déficit casi imperdonable del gobierno de Alberto Fernández, fue 3%. ¿Qué decía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el original, el de Guzmán? Que este año, este 2024, Argentina tenía que tener un déficit de 0,9%, de 3 a 0,9%. Esto es un ajuste de 10.000 millones de dólares. O sea, la Argentina, según el acuerdo original con el fondo, tenía que ahorrar este año 10.000 millones de dólares. Supongamos que queremos ir por más y queremos un superávit. Supongamos que vamos al 0,5%. Eso hubiera implicado un ahorro de 15.000 millones de dólares. ¿Cuál es el problema? El gobierno de Milei aplica un ajuste de 2,1 o 2,5% del PBI, y estos son 25.500 millones de dólares entre un año y otro. La diferencia entre el equilibrio que hubiera sido Sí, y más ahí que te diría, y ahí aceptado. te abro un paréntesis, que ese ajuste no lo pagaron los ricos porque deliberadamente decidieron dejar de cobrar impuestos a los más ricos. Es que mi visión, hay otras, mi visión es que un ajuste o un sobreajuste de 15.000 millones de dólares, que este es el sobreajuste, es inevitable que lo paguen jubilados, que lo paguen las provincias, porque tampoco te hubiera alcanzado sacarle 15.000 millones de dólares Y tampoco, a los ricos. tampoco abatió la inflación, porque la inflación está más o menos en los niveles de la época Guzmán. Ahora veremos si baja. Bueno, pero suponete que fue un logro, un 4% de inflación. La pregunta es, ¿podrías haber llegado a una inflación de 4% sin ajustar 15.000 millones de dólares? Lo cual Y sin jactarte de hacerlo. Sin jactarte de hacerlo, y quizás sin que la economía caiga 3,5%, por ahí que caiga el 1, el 1,5%, porque eso ¿qué te hubiera provocado? Menos pobres. Claro. En lugar de un 52,9%, no sé, estar por lo menos del otro lado de la mitad. Sí, pero hay algo también provocador, que es que les resbale. Claro. Que les resbale. Que se jacten de hacerlo. Que les resbalen los incendios a Córdoba, y ayer fue a Córdoba y ni siquiera saludó a los bomberos.
Sí, y sí. se fue con, Hoy hasta con la Luis campera Juez. de combate. Hasta Luis Juez estaba sacado, que es un aliado del gobierno, estaba sacado por la indiferencia de Córdoba. Claro, pidiendo en el Senado la emergencia para Córdoba y los senadores libertarios absteniéndose porque